Hola, vamos a estar viendo lo que serían los ciclos en JavaScript. Aquí tengo un par de ejemplos sencillos. Vamos a empezar con el ciclo while. El ciclo while nos permite, antes de ejecutar nuestro código, evaluar cuál es la condición que tenemos. Y si dicha condición es positiva, si dicha condición se cumple, entonces se ejecuta el código la cantidad de veces que dicha condición se vaya cumpliendo. Por acá tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo en el cual tenemos que mostrar la tabla de multiplicación del número 5. Nos dice que se muestra en la consola la tabla de multiplicar de 5. Eso significa que va a ir 1 por 5 igual a 5, 2 por 5 igual a 10 y así sucesivamente. Fuera del ciclo vamos a inicializar una variable i igual a 1. Esa variable luego va a entrar en el ciclo si es menor o igual que 10. Ok, entonces eso significa que va a ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después del 10 ya la condición se va a dejar de cumplir, así que el ciclo se va a cortar. Pero mientras sea menor que 10, lo que va a suceder es que una variable llamada resultado va a ser igual a 5 por esa variable i. Y esa variable i va a ir cambiando su valor. Va a empezar en 1, o sea que al principio va a mostrar en la consola el 5 por 1 igual a 5, resultado igual a 5, pero cuando pase luego a ser un valor de 2, debido a que aquí abajo tenemos que la variable i se le va a ir sumando 1 a 1 cada vez que el ciclo se va cumpliendo, entonces cuando pase a ser a 2, va a seguir cumpliendo con la condición de que es menor o igual que 10 y se va a multiplicar ahora 5 por ese 2 y se va a mostrar en la consola 5 por 2 igual a 10 y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando llega al 11? Cuando llega al 11, entonces se va a encontrar con la condición y la i va a darse cuenta que la condición ya no es válida para ella porque el 11 es mayor que 10. Entonces se va a romper el ciclo y va a quedar mostrada en la pantalla simplemente la tabla del 1 al 10, la tabla del 5 del 1 al 10. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia otra vez, con un listado de letras, una lista de letras. Cada elemento representa una letra. Y lo que nos dice el enunciado es que queremos que en cada vuelta del ciclo se vayan quitando las letras una a una, de derecha a izquierda. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, primero que todo, escribir nuestra lista de letras y vamos a mostrar en pantalla nuestra lista de letras con el console.log. Después vamos a iniciar el ciclo y el ciclo, la condición que va a tener es que mientras la longitud de la lista de letras sea mayor que 0, se va a ejecutar este código. Debido a este punto length, podemos saber cuántos elementos tiene nuestra lista. En este caso, nuestra lista tiene 4 elementos en un inicio y 4 va a ser mayor que 0. Entonces, en un inicio sí se va a cumplir la condición. Entra la condición y se ejecuta el código. Vamos a eliminar el último elemento de dicha lista con letras.pop. Una vez se elimina, imprimimos lo que nos quedaría de la regla, que en este caso nos quedaría la palabra all, y luego se vuelve a iniciar el ciclo otra vez. En este caso, no es necesario tener esta acumulación o sí, este contador de la variable i, porque el mismo punto length ya nos está contando pues hasta qué punto vamos a llegar de repetir el ciclo, puesto que cuando vayamos eliminando cada letra y lleguemos a que ya eliminamos también la letra H, entonces nuestra lista, al haberlo eliminado todas las letras, ya se va a quedar con 0 elementos. Entonces cuando venga aquí al ciclo, letras.length, o sea la longitud de esa lista, no va a ser mayor que 0, va a ser igual que 0. Por lo tanto, el ciclo ya no va a entrar y simplemente se va a cortar. Ok, esa fue una pequeña introducción al ciclo while. Vamos a pasar a lo que sería el ciclo for. El ciclo for lo que nos permite es ejecutar un código tantas veces como nosotros le indiquemos. Es justo cuando nosotros queremos, o sea, cuando nosotros tenemos ya el valor que queremos que se repita ese ciclo. Ya tenemos que saberlo con antelación. Entonces, por ejemplo, este problema nos dice que creemos un programa que imprima los números del 1 al 10 en orden descendente. ¿Ok? Como es descendente, hay que tener cuidado. ¿Ok? Vamos a poner la palabra for, abrir paréntesis, y dentro de esos paréntesis ponemos la condición. La condición, vamos a inicializar la variable aquí mismo. Bueno, realmente es parte del ciclo, la parte de que se inicializa la variable sola. Va a iniciar en 10, o sea que i va a ser igual a 10, es importante poner aquí el let antes de la i también, y ponemos
punto y coma para poner hasta dónde va a llegar el ciclo, que en este caso sería hasta que i sea mayor que 0. Entonces va a empezar en 10 y va a seguir repitiéndose hasta que i sea mayor que 0. Si es menor que 0 ya se detiene. Y en este caso le pondremos i menos menos para que en cada ronda le vaya quitando 1. Se va a ir quitando 1. Entonces va a empezar como i igual a 10, se va a imprimir en la pantalla, el número es 10, y luego cuando vuelve a iniciar el ciclo se le va a haber quitado 1, entonces va a ser 9. Y sigue cumpliendo con la condición porque 9 sigue siendo mayor que 0, entonces va a volver a imprimirse en la pantalla, el número es 9. Y digamos que llega hasta el número, ya hasta el número 1. Entonces, 1 sigue siendo mayor que 0. Así que va a volver a ingresar en el ciclo y va a imprimirse. Pero luego se le va a restar a ese 1 un 1. Por lo tanto, quedaría hecho un 0. Y cuando vaya a evaluar una condición, ya no va a poder ingresar más porque el 0 es pues igual a 0. Y aquí nos dice que tiene que ser i mayor a 0. ¿Ok? Y así sucesivamente también con los números negativos pasaría lo mismo, pero no va a llegar hasta ese punto. Y listo. Ya eso es como un pequeño, bueno, vamos a hacer otro pequeño ejemplo del for. Por ejemplo, acá tenemos que utilizar el ciclo for para recorrer todo el arreglo y además de recorrer todo el arreglo, sumar el valor de cada uno de los productos y al final mostrar en la consola el costo total de la compra. Entonces, acá lo que tenemos es un arreglo, o bueno, una lista. Tenemos que primero que todo sumar todo el total de esos números. Así que vamos a inicializar una variable por fuera del arreglo con un let porque va a ir cambiando y esa variable se va a llamar total, que va a ser el total de la compra, por así decirlo, y va a ser igual a 0. Después vamos a abrir el ciclo y vamos a ponerle que let i es igual a 0. Va a iniciar en 0. Este sería el contador, ¿ok? Es muy diferente el contador de este que es el acumulador. El acumulador nos va a ir acumulando los valores dentro de la lista para al final obtener el precio total. Pero este contador lo que va a hacer es ir repitiendo el ciclo por cada elemento de la lista. Entonces, si esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, el contador va a repetir 5 veces ese ciclo para que en cada una de las rondas vaya sumando uno de estos números. Entonces, empezamos con 0 y le vamos a decir que vaya desde 0 hasta la longitud de la lista de precios. Entonces, si la lista es de 5, va a ir 5 veces, se va a repetir 5 veces. Pero tiene que ser menor que la lista de precios, porque recordemos, ¿no? Que esto va a empezar como 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Por índices iría hasta el número 4, pero en realidad hay 5 elementos. Entonces, es por eso que nosotros le ponemos de 0 a 4. Le ponemos de 0 a 4 porque en las listas se inicia con el índice 0 y en este caso llegaría hasta el índice 4. Y dentro de los corchetes, o sea, dentro del ciclo for, le vamos a poner que el total va a ser igual al total, o sea, al 0 más precios i. Precios i, en este caso, sería, por ejemplo, si estamos en la primera ronda, el precio del índice 0, del elemento que tiene la posición número 0. Y la posición número 0 la tendría el número 10. Es por eso que le ponemos que i sea igual a 0. Y es por eso que tenemos que hacer que ese for vaya hasta la longitud de los precios. Y que sea menor que la longitud de los precios. Porque si son 5 elementos, entonces la longitud le tenemos que poner que vaya hasta 4. No sé si me hago entender, pero sí, básicamente eso. Y ya al final, después por fuera, imprimiríamos en la consola que el precio total es de total. Por fuera. No lo podemos poner por dentro porque si no se va a ir imprimiendo varias veces. Y ya por último, así como un poquito por encima, el ciclo do while, que es muy chévere porque lo que nos permite es que siempre se repita el ciclo por lo menos una vez. Aunque no se cumpla la condición, por lo menos una vez, y ya después al final del ciclo es que se verifica la condición. Entonces, aquí por ejemplo, en el enunciado nos dice que mostremos los números del 1 al 50. Inicializamos por fuera una variable número que va a ser igual a 1. Después le vamos a decir que haga lo siguiente y que lo haga mientras tal condición. Entonces aquí tenemos que tiene que imprimir el número, que en este caso el número es igual a 1, y luego va a sumarle número 1. O sea, va a ir sumándole a la variable el número un 1. Por lo tanto, va a quedar al final como un 2, porque se le va sumando. Ya después
va a verificar la condición y va a ver que si número es menor o igual a 50, entonces que se vuelve a repetir. Y vuelve a ingresar aquí como 2. Y vuelve a ingresar como 2 y al final se le va a sumar 1 más, y entonces va a quedar como 3. Y sí va a seguir cumpliendo la condición, así sucesivamente, hasta que llegue al número 50. Cuando llegue al 50, va a verificar la condición, va a darse cuenta de que sí, sigue siendo 50, y acá dice que es menor o igual a 50, así que cumple, y se va a volver a repetir. Cuando se vuelve a repetir, entonces, cuando se vuelve a repetir, se le va a sumar, o sea, se va a imprimir el número 50, obviamente, y luego se le va a sumar 1 más, entonces va a quedar como 51. Pero ese 51 ya después ya no se va a mostrar en la pantalla, porque se le va a evaluar la condición y se va a notar que como el 51 es mayor que 50, entonces ya no va a entrar el ciclo otra vez y no se va a imprimir en la pantalla. Y listo, bueno, eso sería todo. Aquí tengo otro ejemplo con caracteres, pero bueno, ya no lo voy a explicar para que el video no quede más largo. Y ya.